No es lo que lees, sino lo que aplicas lo que te hace sabio. Hoy, desvelaremos la incómoda verdad: si te consideras estoico, hay 3 hábitos insidiosos, ocultos a plena vista, que te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. En la vastedad del resurgimiento estoico en la era moderna, con sus frases célebres en redes sociales y sus promesas de paz instantánea, muchos se autodenominan estoicos. Se jactan de leer a Séneca, de citar a Marco Aurelio, de comprender la dicotomía del control. Pero la filosofía estoica, en su esencia más pura y brutal, no es un mero conjunto de ideas para adornar el intelecto, sino una disciplina de vida rigurosa. Una forja implacable del carácter que exige una confrontación constante con nuestras propias debilidades. Hoy, no te ofreceré el estoicismo pulido y comercializado. Te revelaré una verdad incómoda, épica y desconocida para muchos: existen 3 hábitos insidiosos que, si aún te aferras a ellos, te delatan. Son los fantasmas que persiguen a la gente débil disfrazada de estoicos, y que impiden que alcances la verdadera serenidad y fortaleza que esta filosofía promete. Imagina por un instante la figura de Epicteto, el esclavo cojo que, a pesar de sus privaciones, se convirtió en uno de los más grandes maestros estoicos. Su vida fue un testimonio viviente de la aplicación práctica de la filosofía. No hay rastro de autocomplacencia en sus discursos, ni de la búsqueda de una comodidad engañosa. Su rigor era absoluto, y a menudo, sus palabras eran como un bisturí afilado, diseccionando la autoilusión. Él no toleraba la debilidad disfrazada de filosofía. El primer hábito que te delata, si te crees estoico, es la queja persistente y la rumiación del malestar. A menudo se cita la frase de Epicteto: no te perturbes por los eventos externos, sino por los juicios que haces sobre ellos. Pero la gente que se autodenomina estoica, y que en realidad es débil, sigue sumida en un ciclo de lamentación constante. Se quejan del tráfico, del clima, de la injusticia de sus jefes, de la ineficiencia de sus gobiernos, de las enfermedades o de cualquier pequeño contratiempo. Ruminan el malestar, lo reviven una y otra vez en su mente, extrayendo cada gota de amargura de situaciones que ya han pasado o que están fuera de su control. El estoicismo no te pide que ignores el dolor o la dificultad. Te pide que dejes de añadirle sufrimiento inútil a través de la queja y la rumiación. La queja es una señal de que aún no has aceptado la realidad tal como es, de que te aferras a la ilusión de que las cosas deberían ser diferentes. Es la voz del juicio impulsivo y no examinado. Un verdadero estoico comprende que la energía gastada en la queja es energía robada a la acción virtuosa y a la aceptación serena. Esta es una revelación controversial porque contradice la catarsis popular que se asocia a desahogarse. Para el estoico, desahogarse de esa manera es simplemente alimentar el fuego de la perturbación interna. Un estoico genuino, incluso ante la adversidad, busca la lección, la oportunidad para la virtud, y no el micrófono para la lamentación. Su silencio ante la injusticia personal es una declaración de su fortaleza, su acción es la verdadera protesta. El segundo hábito que te delata es la dependencia de la aprobación externa y la búsqueda de validación social. En la era de las redes sociales, donde cada like y cada comentario positivo se perciben como un combustible para el ego, muchos que se dicen estoicos aún calibran su valor personal en función de lo que otros piensan o dicen de ellos. Su estado de ánimo se eleva con los halagos y se desploma con las críticas. Buscan el reconocimiento, la popularidad, la influencia en lugar de la coherencia interna. Séneca, que vivió en una corte romana llena de aduladores y traidores, comprendió la fragilidad de la felicidad basada en la opinión ajena. Nos enseñó que la verdadera libertad reside en la indiferencia a lo que los demás piensan de nosotros. La gente débil, aunque recite a Marco Aurelio, aún se afana por proyectar una imagen de perfección estoica, temiendo ser juzgados por sus fallas. Un verdadero estoico entiende que su virtud es su propia recompensa, y que el juicio de los demás es un indiferente externo sobre el que no tiene control y, por lo tanto, no debe afectarle. La controversia aquí es que la sociedad nos empuja a la conformidad y la búsqueda de la popularidad. El estoicismo te pide que te rebeles contra esa tiranía invisible, que encuentres tu centro de gravedad en tu propia conciencia, no en la aprobación de la multitud. La página de tu verdadera prueba estoica ha comenzado, la confrontación con tu ego espera. No es lo que lees, sino lo que aplicas lo que te hace sabio. Hoy, desvelaremos la incómoda verdad: si te consideras estoico, hay 3 hábitos insidiosos, ocultos a plena vista, que te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. El tercer hábito que te delata, la prueba de fuego que separa al verdadero estoico del aspirante superficial, es la evitación sistemática de la incomodidad y el dolor.
El estoicismo, en su esencia, no es una filosofía para la gente cómoda. Es una disciplina para endurecer el espíritu, para forjar la resiliencia en el crisol de la adversidad. Sin embargo, muchos que se dicen estoicos, al primer atisbo de malestar físico o emocional, retroceden. Evitan los desafíos, eligen el camino fácil, buscan la gratificación instantánea y se quejan amargamente ante cualquier fricción con su zona de confort. Séneca, el gran maestro de la premeditatio malorum, la premeditación de los males, no solo hablaba de la teoría, la vivía. Se cuenta que practicaba deliberadamente la privación, durmiendo en el suelo, comiendo frugalmente, vistiendo ropas sencillas, para no depender de la fortuna. No lo hacía por masoquismo, sino para fortalecer su espíritu, para demostrarse a sí mismo que su felicidad no dependía de la riqueza o el placer, sino de su propia virtud. La gente débil, aunque recite las máximas estoicas, se queja del frío o del calor, de una comida insípida, de un ejercicio extenuante. Su adicción a la comodidad es tan profunda que se desmoronan ante la más mínima incomodidad. Aquí radica una verdad controvertida que pocos se atreven a enseñar: el estoicismo te exige que busques la incomodidad de manera voluntaria. No para sufrir, sino para entrenar tu espíritu, para desensibilizarte a la tiranía de las pasiones y los deseos. Levantarte temprano, tomar duchas frías, ayunar, hacer ejercicio cuando no tienes ganas, enfrentar conversaciones difíciles, asumir responsabilidades que te incomodan, estas son las pruebas de fuego que el estoico busca. No evita. La gente débil huye del dolor, el estoico lo abraza como un maestro, una oportunidad para el crecimiento y la manifestación de la virtud. Si aún huyes de la incomodidad, si tu primera reacción ante el malestar es la queja o la evasión, entonces, aunque te declares estoico, estos hábitos te delatan y revelan que aún estás en el umbral. No en el corazón de la filosofía. En el video de hoy, desvelamos la incómoda verdad: si te crees estoico, estos tres hábitos insidiosos, la queja persistente, la dependencia de la aprobación externa y la evitación sistemática de la incomodidad, te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. Si estas revelaciones te resuenan y te sientes interpelado por el llamado a una autenticidad más profunda en tu camino estoico, entonces regálanos un like ahora mismo. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando la sabiduría más profunda y desafiante del estoicismo, la que te transforma desde adentro. ¿Estás listo para confrontar tus propias debilidades y forjar una fortaleza estoica inquebrantable que pocos alcanzan? Suscríbete a nuestro canal. Aquí desentrañamos los principios fundamentales del estoicismo, ofreciéndote estrategias prácticas y reflexiones profundas para desarrollar el autocontrol, la resiliencia y la serenidad más allá de las meras palabras. No te pierdas nuestras próximas exploraciones sobre la gestión de las emociones, la superación de la adversidad y el arte de vivir con virtud auténtica. Quédate con nosotros hasta el final de este video. En los próximos minutos, profundizaremos en cómo estos tres hábitos se entrelazan y cómo puedes comenzar a desmantelarlos para construir una base estoica genuina. Te prometemos una perspectiva que te obligará a una honestidad brutal contigo mismo, pero que también te abrirá las puertas a una libertad y una paz que solo los verdaderos estoicos conocen. Recuerda, en nuestro canal exploramos todos los temas estoicos. Desde la ética y la virtud hasta la gestión del dolor y la aceptación de la muerte, buscamos comprender la totalidad de esta filosofía de vida y su profunda relevancia para alcanzar la eudaimonía, la vida floreciente. Nos dedicamos a analizar todos los aspectos correspondientes a este nicho, con rigor filosófico y una pasión por hacer que el estoicismo sea accesible y aplicable a tu vida diaria. Acompáñanos en este viaje hacia la autenticidad estoica y la forja de un carácter inquebrantable. No te lo pierdas. Una verdad estoica épica y desconocida para muchos es que la confrontación con la incomodidad no es un fin en sí mismo, sino una puerta a la libertad. Cada vez que eliges abrazar el malestar de forma voluntaria, te liberas de una pequeña cadena, un apego a la comodidad que te mantenía cautivo. Esta acumulación de pequeñas victorias sobre el dolor y la privación es lo que construye una fortaleza mental inexpugnable, una mente que no tiembla ante ninguna circunstancia externa. La página de tu verdadera prueba estoica continúa con cada elección consciente de la incomodidad sobre la comodidad ilusoria. No es lo que lees, sino lo que aplicas lo que te hace sabio. Hoy, desvelaremos la incómoda verdad: si te consideras estoico, hay tres hábitos insidiosos, ocultos a plena vista, que te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. El primer hábito que te delata, la marca inconfundible de un estoico a medias, es la queja persistente y la rumiación inútil sobre lo incontrolable.
Muchos recitan la dicotomía del control de Epicteto como un mantra, pero su día a día sigue siendo un torbellino de lamentos. Se quejan del clima, del tráfico, de la política, de la economía, de la enfermedad de un ser querido, de cualquier pequeño revés que la vida les arroja. Ruminan una y otra vez sobre estas circunstancias, reviviendo el malestar en su mente, extrayendo cada gota de amargura de situaciones que están, por definición, fuera de su esfera de influencia. Los estoicos auténticos comprendían que la queja es una forma de esclavitud, una rendición ante la tiranía de las circunstancias externas. No te pide que ignores el dolor, pero sí que dejes de añadir sufrimiento inútil a través de la resistencia mental. Un verdadero estoico, ante la adversidad, no gasta su energía en lamentaciones, sino en la búsqueda de la lección, de la oportunidad para aplicar la virtud. Su silencio ante la injusticia personal no es pasividad, sino una declaración de su fortaleza interior, una afirmación de que su paz no depende de lo que le sucede, sino de cómo elige responder. La queja persistente es la voz de un ego que se niega a aceptar la realidad, una señal de que la filosofía es un adorno intelectual, no una práctica vital. Esta es una verdad controversial porque contradice la idea popular de que desahogarse es saludable. Para el estoico, es alimentar la misma perturbación que se busca erradicar. El segundo hábito que te delata es la dependencia patológica de la aprobación externa y la validación social. En nuestra cultura de la imagen y la gratificación instantánea a través de las redes sociales, muchos que se proclaman estoicos aún calibran su autoestima y su bienestar en función de lo que otros piensan o dicen de ellos. Sus emociones suben y bajan con el vaivén de los likes, los comentarios positivos o las críticas. Buscan el reconocimiento público, la popularidad, la influencia, en lugar de la coherencia interna y la aprobación de su propia conciencia. Séneca, que navegó las aguas turbulentas de la corte imperial romana, conocía la toxicidad de esta dependencia. Nos enseñó que la verdadera libertad y la paz radican en la indiferencia hacia la opinión ajena. Un estoico genuino entiende que la virtud es su propia recompensa y que el juicio de los demás es un indiferente externo sobre el que no tiene control y, por lo tanto, no debe afectar su serenidad. La controversia aquí es que esta indiferencia no es apatía, sino una profunda autoconfianza. La sociedad nos empuja a la conformidad y a la búsqueda incesante de aplausos. El estoicismo te exige una rebelión silenciosa contra esa tiranía invisible, invitándote a encontrar tu centro de gravedad en tu propia integridad, no en el efímero aplauso de la multitud. La página de tu verdadera prueba estoica continúa con cada vez que eliges la aprobación de tu propia conciencia sobre el aplauso de los demás. No es lo que lees, sino lo que aplicas lo que te hace sabio. Hoy, desvelaremos la incómoda verdad: si te consideras estoico, hay 3 hábitos insidiosos, ocultos a plena vista, que te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. El tercer y quizás el más revelador hábito que te delata es la evitación sistemática de la incomodidad y el dolor. El estoicismo, en su núcleo más crudo, no es una filosofía para la comodidad, es un riguroso gimnasio del espíritu. Es la forja de la resiliencia en el fuego de la adversidad. Sin embargo, muchos que se adornan con el título de estoicos retroceden ante el primer atisbo de malestar físico o emocional. Huyen de los desafíos, eligen la senda más fácil, persiguen la gratificación instantánea y se lamentan amargamente ante la más mínima fricción con su zona de confort. Séneca, el coloso de la Premeditatio Malorum, no predicaba desde una torre de marfil. Se cuenta que practicaba deliberadamente la privación, dormía en el suelo, comía con frugalidad, vestía ropas modestas. No era un acto de masoquismo, sino un entrenamiento constante para fortalecer su espíritu, para demostrarse a sí mismo que su felicidad no residía en la riqueza o el placer, sino en su propia virtud inquebrantable. La gente débil, aunque recite las máximas estoicas, se queja del frío o del calor, de una comida simple, de un ejercicio agotador o de una conversación difícil. Su adicción a la comodidad es tan profunda que se desmoronan ante la más insignificante incomodidad, revelando su verdadera fragilidad. Aquí reside una verdad brutal y a menudo evitada en las enseñanzas populares del estoicismo: la filosofía te exige que busques la incomodidad de manera voluntaria. No por el sufrimiento en sí mismo, sino para entrenar tu espíritu, para desensibilizarte de la tiranía de tus pasiones y deseos. Levantarte antes del amanecer, tomar duchas frías, ayunar esporádicamente, practicar ejercicios extenuantes, enfrentar conversaciones incómodas, asumir responsabilidades que te abruman. Estas son las pruebas de fuego que el verdadero estoico no evita, sino que busca. Son las batallas diarias que forjan el acero de tu carácter. La gente débil huye del dolor y del esfuerzo,
el estoico lo abraza como un maestro, una oportunidad invaluable para el crecimiento y la manifestación de su virtud. Si aún te sorprendes evadiendo el malestar, si tu primera reacción ante la dificultad es la queja o la búsqueda de una salida fácil, entonces, por mucho que te proclames estoico, estos hábitos te delatan sin piedad. Revelan que aún estás en el umbral, rozando la superficie de la filosofía, sin haber penetrado en su corazón más exigente y transformador. La página de tu verdadera prueba estoica continúa con cada elección consciente de la incomodidad sobre la comodidad ilusoria. No es lo que lees, sino lo que aplicas lo que te hace sabio. Hoy, desvelaremos la incómoda verdad: si te consideras estoico, hay 3 hábitos insidiosos, ocultos a plena vista, que te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. La profunda verdad detrás de estos 3 hábitos delatores, la queja, la dependencia de la aprobación y la evitación de la incomodidad, es que representan la negación fundamental del principio estoico de la dicotomía del control. La queja es la incapacidad de aceptar lo que no podemos cambiar. La búsqueda de aprobación es la búsqueda desesperada de controlar las opiniones de los demás. La evitación de la incomodidad es el rechazo a aceptar el malestar como una parte inevitable de la vida que no podemos controlar. Cada uno de estos hábitos es un sutil acto de rebelión contra la realidad, una resistencia inconsciente a la verdad de que solo nuestras acciones y juicios internos están verdaderamente en nuestro poder. Esta es la revelación más controversial y, a la vez, la más liberadora. La debilidad no reside en los eventos externos, sino en nuestra falta de disciplina interna para distinguir y aceptar lo que es. Si te consideras estoico, pero aún te encuentras atrapado en estos patrones, no es que seas un farsante, sino que estás en una etapa de tu camino donde la autoconciencia debe ser brutalmente honesta. El estoicismo no es una etiqueta para sentirse bien, es un llamado a la acción constante, a una vigilancia perpetua de tu propio fuero interno. La interconexión de estos hábitos es insidiosa. La queja persistente debilita tu mente, haciéndola más propensa a buscar la aprobación externa para reafirmar su valor. Y ambas, la queja y la dependencia, te mantienen en una zona de confort, evitando cualquier incomodidad que pudiera desafiar tu frágil autoimagen o tu control ilusorio sobre el mundo. Es un ciclo vicioso de debilidad encubierta. El verdadero estoico, por el contrario, abraza la incomodidad como una oportunidad para el crecimiento, entiende que la aprobación auténtica viene de la coherencia interna y ante lo incontrolable. Se enfoca en su respuesta, no en la lamentación. Considera la historia de Musonio Rufo, el Sócrates romano. Exiliado de Roma en varias ocasiones, despojado de sus bienes, nunca se le oyó quejarse. No solo aceptaba el exilio, sino que lo veía como una oportunidad para enseñar su filosofía y para practicar la autodisciplina en condiciones adversas. Su fuerza no venía de una vida sin problemas, sino de su capacidad para no dejarse arrastrar por ellos. De su indiferencia ante las opiniones de sus detractores y de su abrazo voluntario de la incomodidad que el exilio le imponía. Él no solo creía ser estoico, él era el estoicismo encarnado, y sus hábitos lo demostraban sin lugar a dudas. Su vida es la antítesis de la debilidad que se disfraza de sabiduría. La página de tu compromiso con la acción estoica, más allá de la mera lectura, ha sido abierta. No es lo que lees, sino lo que aplicas lo que te hace sabio. Hoy, desvelaremos la incómoda verdad: si te consideras estoico, hay 3 hábitos insidiosos, ocultos a plena vista, que te delatan y revelan que aún estás lejos de la verdadera maestría. Al concluir esta cruda, pero necesaria revelación sobre los hábitos que delatan a un estoico superficial, la verdad épica que resuena es esta: el estoicismo no es una filosofía de palabras, sino una disciplina de acción. No se trata de recitar máximas, sino de encarnarlas en cada respiración, en cada respuesta, en cada elección. La queja, la dependencia de la aprobación y la evitación del dolor no son meras debilidades, sino los pilares de una falsa fortaleza, ilusiones de control que te mantienen cautivo en tu propia mente. La verdadera maestría estoica reside en la honestidad brutal con uno mismo, en la disposición a confrontar estas sombras internas y a forjar, a través de la disciplina constante, una fortaleza que es inmune a las fluctuaciones del mundo exterior. El camino estoico es arduo y solitario, pero es el único que conduce a la libertad inquebrantable y a una paz que la mayoría solo puede soñar. Si reconoces estos hábitos en ti, no te desesperes, al contrario, regocíjate. Porque la autoconciencia es el primer paso hacia la transformación. Tienes ahora las herramientas para desmantelar estas cadenas y comenzar a construir una fortaleza estoica genuina, no de palabras, sino de hechos. Hemos llegado al final de esta incómoda pero reveladora inmersión en los hábitos que te delatan si te consideras estoico.
Esperamos que esta confrontación con la verdad te haya ofrecido una nueva perspectiva y el impulso necesario para profundizar tu práctica. Si este video te ha resonado y te sientes llamado a una autenticidad más profunda en tu camino estoico, te animamos a darle un like ahora mismo y a suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos permite seguir desenterrando la sabiduría más profunda y desafiante del estoicismo, aquella que verdaderamente transforma vidas. Queremos escuchar tu voz en este diálogo. ¿Cuál de estos 3 hábitos te ha parecido más desafiante o te ha hecho reflexionar más profundamente sobre tu propia práctica? ¿Qué pasos concretos planeas dar para comenzar a desmantelar estas debilidades? Deja tus comentarios y testimonios en la descripción del video. Tu perspectiva enriquece nuestra comunidad y nos ayuda a aprender y crecer juntos en el camino del estoicismo aplicado. Recordemos siempre esta verdad estoica fundamental: no te aflijas por lo que no posees, sino cuenta lo que tienes. La verdadera medida de un estoico no es su perfección, sino su lucha constante por la virtud. Que esta reflexión te impulse a la acción y a la forja de un carácter inquebrantable.